eres nuestro Dios, que nos levantas. Por eso levantamos a ti un clamor de guerra en las regiones espirituales y celestes. Aleluya. Bienvenidos a nuestro culto de oración que corresponde a este 11 de noviembre. Saludamos a toda la iglesia. Pidamos a Dios que prepare nuestro corazón para poder escuchar su palabra. Veamos qué nos dice su palabra en Primera de Crónicas, capítulo 11, versículos del 16 al 19. David estaba entonces en la fortaleza y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta y la tomaron y la trajeron a David, mas él no quiso beberla, sino que la derramó para Jehová y dijo: guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres valientes. Palabra de Dios. En oración pidamos su guía. Dios bendito, Señor de los cielos, grande, grande es tu misericordia, Señor, con nosotros. Padre Santo, en estos momentos estamos aquí y pedimos, Señor, tu guía. Padre Celestial, pedimos tu dirección y sobre todo la revelación de tu palabra. Que tu palabra hable, Señor, a nuestro entendimiento, que tu palabra nos exhorte, que tu palabra, Señor, nos guía. Y Padre Celestial, pedimos, Señor, tu presencia en medio de nosotros. Oh Señor precioso, afianza tu palabra en nuestro corazón. A ti, Señor, sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a proseguir en alabanza y en adoración con esta preciosa canción de alabanza al que es digno. Recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad. Al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras
al gran yo soy, a Jesús. Él vive. Al que es digno recibir la gloria. Solo tú, Señor, eres digno sin igual, digno de ser glorificado. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre. Vamos así, al que vive por siempre, al que vive, es el gran yo soy, al que vive, él vive por siempre y siempre, al que vive por siempre, al que vive, al gran yo soy, y al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, a Jesús. Él vive. A nombre de la Red de Niños y Adolescentes, damos la bienvenida a nuestros hermanos y amigos al primer tiempo de oración por las misiones, para lo cual damos lectura en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19. Y dice así: El Espíritu del Señor esté sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¡Qué privilegio tan grande de ser instrumentos en la viña del Señor! Tenemos los siguientes motivos para orar por las misiones, por la obra de Antabamba y por Centro Shama, que mostramos en pantalla, para lo cual tenemos 3 minutos para orar.
Oremos, mis hermanos. Padre bueno, Dios amoroso, lleno de misericordia, en esta hora, Señor, queremos orar a favor de la obra de Antabamba. Deseamos, Señor, establecer un equipo de ayuda de Condevilla y San Martín para nuestra hermana Josefina Alca en la obra, Señor, de Antabamba, Señor, porque sabemos que hay mucha necesidad. Señor, también deseamos alcanzar a la comunidad con el Evangelio, discipulando y ser enviados a ganar a otras comunidades para Cristo. Comprar un terreno y establecer la iglesia para la comunidad, Señor, para que Dios siga preparando y provea a los hermanos que serán parte del viaje misionero a Antabamba en la quincena de diciembre para servir en la celebración Navidad de Jesús. Gracias, bendito Dios, porque en este lugar tú levantaste la bandera de Jesucristo. Sí, Señor. También queremos orar, Señor, por la obra del Centro Shama, por la fortaleza y sabiduría de la directora Frances Davidson, por el personal que labora en la casa hogar, por la salud de los 28 niños, por la provisión económica para la mantención de la casa hogar, por una persona que se encargue de la limpieza y una niñera que atienda a los niños. Bendito Padre, nosotros entregamos estas oraciones, Señor, clamándote a ti, sabiendo que tú nos has escuchado con un olor fragante. Padre, en la convicción de fe, ponemos delante de ti estos motivos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Continuamos con el programa, mis hermanos. Hermanos, muy buenas noches. Les doy la bienvenida a este segundo tiempo de oración. Para ello vamos a leer la palabra de Dios. Se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 24, del verso 45 al 47. Dice así: Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hermanos, en este tiempo vamos a orar por la iglesia de Charlotte que se encuentra en Estados Unidos. El primer motivo es por las necesidades que se encuentra atravesando la iglesia y para que Dios los pueda llenar de sabiduría para que puedan seguir predicando el evangelio a otras personas. Y en segundo lugar, para que Dios pueda dar fortaleza, salud y sabiduría al pastor César Morán y a toda su familia. A su vez, vamos a orar por la obra de Pachacútec. Primero, por provisión y guía, para que ellos puedan construir el templo de nuestro Dios. Segundo, por la iglesia de Pachacútec, para que en un mismo sentir, en un mismo espíritu, fortalecidos en Dios, puedan participar en la obra. Y en tercer lugar, por sabiduría, salud y fortaleza de la familia pastoral. Vamos a orar en casa por un espacio de 3 minutos. Empecemos, hermanos.
Amados hermanos, oremos. Padre bueno, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo de servicio, por este tiempo, por este culto de oración, Señor, en el que podemos orar, interceder por tus hijos, Padre bueno. Te pedimos, Señor, por la iglesia de Charlotte. Padre bueno, te pedimos por ellos, Señor, para que sea tu gracia la que los alcance, tu misericordia y tu bondad, Señor, para que ellos puedan seguir predicando el Evangelio, Señor, a todas las personas que se encuentran en ese lugar, Señor. Dales de nuevo, permíteles hallar gracia aún ante los ojos de los hombres, Señor. Padre, tú ya sabes quiénes son aquellas personas a las cuales se ha de predicar. Seas tú mismo convenciéndolos, Señor, para que puedan tomar esta nueva decisión de seguirte. A su vez te pedimos por la familia pastoral. Padre bueno, conoce sus vidas, sus necesidades, lo que les alegra, lo que les entristece, Padre. Sé tú mismo, te lo pido, por favor, fortaleciéndolos a través de tu Espíritu Santo, Señor, aún tocando su cuerpo físico, Padre. Si tienen necesidad económica, siendo tú, Señor, quien supla, Padre, te lo pido, por favor. Toca la vida del pastor, Señor, para que siga adelante, fortalecido en ti, Señor. Aún toda su familia apoyándolo juntos con un mismo sentir. También te pedimos en esta noche por la iglesia de Pachacute. Seas tú mismo, Señor, mandando provisión espiritual, económica, aún humanitaria, Señor, de las personas para que puedan apoyar en la construcción del templo. Sé que está en tu corazón, Padre, que se haga este templo, Señor, para que te puedan adorar juntos, unánimes, Señor. Ayuda, Padre bueno, te lo pido, por favor, toca corazones de aquellas personas, Señor, aunque puedan hacer sus donaciones, que puedan trabajar en tu obra, Señor. Gracias, Dios bueno, que aún juntos puedan servirte con un mismo objetivo, con una misma visión, con un mismo sentir, Padre. También te pedimos por el pastor y por toda su familia. Amado Señor, sé tú mismo tomándolos de la mano, sosteniéndolos, Padre, con tu fuerza, con tu fortaleza. Que pongan sus ojos en ti, sus esperanzas en ti, Señor, que fortaleces, en ti que libertas, Padre bueno. Ayúdalos, por favor, llénalos de fortaleza, de valentía, a un Padre, que juntos puedan seguir sirviéndote y trabajando en tu obra. Tú eres Dios justo, Dios bueno y Dios bondadoso. Gracias aún por cada persona que se levanta, Señor, a predicar tu palabra, a predicar el Evangelio. Cuida de ellos, te lo pedimos, por favor, amado Dios. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, continuemos con el culto. Amados hermanos, buenas noches. Les saludo a nombre de la Red de Niños. Sean todos bienvenidos en este tiempo de oración. Amados hermanos, les voy a compartir la palabra de Dios que se encuentra en Efesios 6:4 y dice así: Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amados hermanos, les voy a compartir los motivos de oración. Oremos por la red de niños y adolescentes. Punto número 1. Oremos por los niños y adolescentes del Perú que tengan su encuentro con Dios. Punto número 2. Oremos por la conexión con los padres y niños para seguir sembrando la palabra de Dios en sus corazones. Punto número 3. Oremos por los maestros y monitoras que puedan seguir guiando y discipulando a los niños a través del desafío bíblico, el árbol de Josué. Punto número 4. Oremos por las madres de la red, que Dios les dé fortaleza y sabiduría en cimentar la palabra de Dios en sus corazones y las de sus hijos. Amados hermanos, tomemos 3 minutos en nuestros hogares y oremos.
misericordia. Gracias, Señor Jesús, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por la vida de cada niño, de cada adolescente, Señor, del Perú y del mundo entero, Padre. Padre bueno, permítanos, Señor, sembrar tu palabra en cada corazón de cada uno de ellos y que los niños, Señor, del Perú y del mundo entero puedan conocerte y aceptarte como su Salvador, Señor, de sus vidas y de su familia, Padre. Señor Jesús, gracias, Padre Santo, por tu misericordia. Padre Santo, también te pedimos en este tiempo especial por la conexión de los padres y los niños, Señor Jesús. Señor Padre bueno, misericordioso, provee, Señor, esta conexión, que nada, Señor, al momento de poder llamarlas, Señor, impida, Señor, tener una buena comunicación con, Señor, a través de estos medios de los celulares, de los videos, llamadas, Señor. Por favor, provee, Padre Santo, a tener una buena comunicación y de esa manera, Señor, poder sembrar tu palabra en cada uno de sus corazones, Padre. Dios precioso, ayúdanos, dando la sabiduría, Señor, para poder seguir sembrando, Padre bueno, tu palabra. Padre Santo, también te pido, Señor, por las maestras, Señor, por las maestras y las monitoras, Padre Santo, que ellos puedan, Señor, seguir discipulando, Señor, a los niños, Señor, a través de este desafío bíblico, Señor, que se está llevando a cabo en el árbol de Josué, Padre. Señor, en primer lugar, Señor, danos sabiduría a las maestras, Padre Santo, a ser como este árbol plantado con esa fortaleza firme, Señor, que tu palabra tenga esa firmeza en nuestros corazones y de esa manera transmitir a los niños, Señor, tu palabra, Padre Santo. Que estos niños sean hombres y mujeres valientes, valerosos, Señor, que lleven tu palabra en sus corazones, Señor, que nada les impida, Señor, moverse ni para aquí ni para allá, Señor, sino que sean mensajeros en el futuro ellos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a sembrar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que este desafío, Señor, sea para tu gloria y tu honra, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús. Padre bueno, también te pido, Señor, por las madres de la red, Señor, por cada uno de las mamitas, para que tú, Señor, le des la fortaleza y la sabiduría, Señor, en seguir cimentando tu palabra en los corazones de sus hijos, Señor. Ayuda, Señor, a cada mamita, Señor, dale fortaleza, sabiduría para guiar a sus hijos, Señor, con tu palabra, como dice tu palabra, en amor, Señor, amonestarles con amor, en disciplina, Padre Santo. Ayúdanos, Padre bueno, Señor Jesús. Señor, en tus manos dejo estas peticiones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estos son nuestros anuncios de hoy, jueves 11 de noviembre. Las misiones son nuestra razón de existir desde Conde Villa San Germán hasta lo último de la tierra. El próximo domingo entregamos al Señor nuestra ofrenda para atender a nuestros misioneros, la familia Morán, la familia Arteaga, familia Davinson y la familia Alca. Navidad es Jesús en nuestra obra misionera en Antabamba. Oremos y preparemos el corazón para ser parte del viaje misionero a Antabamba en el mes de diciembre. Continuamos el devocional diario a partir de las 7 de la mañana. Iniciamos la meditación en el libro de Primera de Crónicas. Casas de oración en cadena. Haz de tu casa una casa de oración. 9 de la mañana, 4 de la tarde y 9 de la noche. Y también puedes ser parte de las casas de oración en vivo vía Google Meet los jueves y sábados a las 9 de la mañana. Comparte la respuesta de Dios a nuestras oraciones y envía tus pedidos de oración al WhatsApp de la iglesia. La Escuela de Discipulado Virtual de la Iglesia en Conde Villa San Germán te ofrece los siguientes cursos de nuestro ciclo 2 2021. Carta del Apóstol Pablo a los Colosenses, Maestro Pastor Jaime Samaniego. Únete vía Google Meet todos los martes a las 8 de la noche. También tenemos el curso de Mi Nueva Alianza con Dios con la maestra la hermana Ivy Salazar, los domingos a las 10 de la mañana y 5 de la tarde vía Google Meet.
Hogar Cristiano Feliz, libro 2. Maestros, Pastor Jaime y Cristina Samaniego. Únete los domingos a las 10 de la mañana vía Google Meet. La Escuela de Discipulado Virtual va a tener su próxima graduación ya este 30 de noviembre de los cursos mencionados. Recuerda que los cursos están dirigidos a toda la iglesia y a todos los que están sirviendo al Señor. Culto especial de adoración a Jesucristo nuestro Salvador, domingo 14 de noviembre desde las 7 de la mañana, con el tema Tus bendiciones por ser el pueblo de Dios. Pastor Jaime Samaniego será el expositor y estará basado este tema en Primera de Crónicas capítulo 14. Comparte el enlace con tus familiares y amigos. Hasta el 14 de noviembre, donemos el kilo de misericordia para ayudar a las familias vulnerables. Lugar de entrega, la casa de nuestra hermana Graciela Medina, Girón Manuel González, número 1169, Urbanización Rosario, altura de la cuadra 5 y 6 de la Avenida Universitaria. Culto de oración. Con Dios, tu victoria es segura. El expositor será el pastor Carlos Arteaga, de la iglesia IASIM de Pachacútec, y el tema está basado en Primera de Crónicas capítulo 18. El jueves 18 de noviembre a partir de las 7 de la noche. Comparte el enlace con tus familiares y amigos. Consejería espiritual. Llame estos números telefónicos que aparecen en pantalla y también aparecerán al finalizar el servicio. Bendiciones, amados hermanos y amados amigos. Ahora preparemos nuestro corazón y también preparémonos para poder adorar a nuestro Dios con esta hermosa alabanza, en donde le decimos a nuestro Señor que queremos mirar su hermosura. Adoremos a nuestro Dios. Me abro a ti, me entrego a ti, Jesús. Estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. Mis ojos, déjame verte, quita las vendas que me han cegado, abre mis ojos, yo quiero verte, muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Me abro a ti, me entrego a ti, Jesús. Estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. Déjame verte, quita las vendas que me han cegado, abre mis ojos,
Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. En este tiempo vamos a orar por los diezmos y por las ofrendas, y antes de ello vamos a tener la lectura de la palabra del Señor en Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 13 y 14. Dice así: Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Qué hermosa palabra que nos hace recordar que todo lo que nosotros tenemos es porque el Señor nos provee. Él es el que sustenta nuestras vidas y nos da también el trabajo o esa fuente de ingreso. Vamos a orar pues por los diezmos, por las ofrendas y también para que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Oh bendito Padre, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, Padre mío, Señor, por el privilegio de ofrendar. Nosotros te damos lo que recibimos de tu mano. Gracias porque eres tú quien nos provee. Tú eres el Jehová Jireh que nos da el trabajo o esa fuente de ingreso para sustentarnos. Por ello, en gratitud y en adoración de lo recibido, eso te damos, Señor. Orando también por los que están pasando necesidad, para que tú les proveas, tú les sustentes y tú les fortalezcas. Gracias, Señor. Gracias también te damos porque tú nos vas a proveer de tu palabra, Señor, y queremos escucharla atentamente, queremos escuchar tu voz, Señor Jesús, y poner en práctica lo que tú tienes para hablarnos el día de hoy. Gracias por tu siervo que va a predicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Y ahora vamos a presentar al pastor Felipe Briceño, quien va a compartir la palabra del Señor. Bienvenido, pastor. Muy buenas noches, estimados hermanos de la Iglesia amada de la Alianza Cristiana y Misionera de San Germán Condevilla. Es un gusto nuevamente estar con ustedes para tratar siempre sobre temas muy trascendentales para nuestra vida como hijos de Dios. Antes de poder iniciar, permítame tener una pequeña oración, por favor. A ti, oh bendito Padre, nos acercamos ante tu presencia para ponernos siempre en tus manos y sea tu Espíritu Santo que nos guíe en esta noche para todos. A ti sea la gloria y la honra por siempre en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, mis hermanos, el tema de esta noche va a tratar sobre tu prioridad es la vida y el bienestar de los demás. Esto está basado en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 11, de los versículos del 10 al 19. Pero lo vamos a leer conforme le voy dando los pasos para el seguimiento. Antes de esto, a veces pensamos que tomar la prioridad en la vida y el bienestar de los demás es hacerlo de una forma apresurada, de no tener las pautas necesarias. Pero como hijo de Dios sabemos cuán importante es conocer al menos algunas pautas que en base a este libro y bajo los textos bíblicos vamos a aprender. Bien, entonces como primera parte vamos a tener de lo que es protegiendo a toda una nación. Y esto está en los versículos de Primera de Crónicas, capítulo 11, versículos del 10 al 12. Vamos a leerlo, por favor. Estos son los principales de los valientes que David tuvo, y los que le ayudaron en su reino, con todo Israel, para ser el rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes que David tuvo. Jasobeam, hijo de Jacmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Tras de estos estaba Eleazar, hijo de Dodo, a Joquita, el cual era de los 3 valientes. Pues bien, entonces como primer paso tenemos protegiendo a toda una nación. Ciertamente David ya había sido elegido como rey de Israel, es decir, su función era proteger a todo el reino de Israel, porque vemos acá que quien es elegido como rey
Sí, es bien cierto de que versículos anteriores vemos de que el pueblo lo eligió, pero sobre todo es Dios quien elige, en este caso le eligió a David como rey. Y eso lo vemos en Primera Crónicas, en el capítulo, en este mismo capítulo, en los versículos del 1 al 3, donde el pueblo, por el testimonio, por la valentía que había visto el pueblo cuando se enfrentaba a los enemigos, cuando salía a guerra, cuando en aquel entonces Saúl era rey, veían cómo él salía victorioso y mataba a muchas personas. Pues bien, ahora, bajo esa premisa y bajo ese testimonio que era bien notorio en todo el pueblo, vemos cómo David es elegido rey y escogido por Dios. ¿Qué nos enseña esto? En Hebreos 5:4 nos dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Esto es bajo el contexto pastoral. Ningún pastor puede autonombrarse como pastor. Nosotros somos escogidos por Dios. Muchos de los pastores, aquellos que estamos sirviendo al Señor en el ministerio pastoral, muchos hemos rechazado ese llamado. No queríamos servir al Señor para servirle como pastor. Sin embargo, en ese mandato lo hemos obedecido y estamos sirviéndole al Señor con mucha responsabilidad. Entonces, nadie toma esta honra si no es llamado por Dios. Así como David fue elegido rey por Dios, así también el pastor es llamado para pastorear al pueblo de Dios porque es el Señor quien lo escogió. Además, vemos también que en esos primeros versículos de este capítulo 11, del 1 al 3, pues se cuenta con la aceptación del pueblo, porque su testimonio fue notorio ante todos. No fueron con palabras nada más, sino que fueron con hechos. Fueron vistos por el pueblo cómo David salía victorioso en medio de los enemigos. Pues bien, así también el pastor debe tener la aceptación del pueblo, de la congregación. ¿Es llamado por Dios? Sí. No es necesario o no es requisito, como segundo requisito, que el pueblo lo acepte. Pero vemos cómo cuando Dios llama al siervo para que pastoree su iglesia, pues Dios toca el corazón de esos creyentes para que esos creyentes acepten al pastor al cual Dios lo llamó para su servicio y para que dirija a su iglesia. Cuando digo su iglesia me estoy refiriendo a la iglesia del Señor. Es decir, acá tiene la responsabilidad, una responsabilidad grande. Mientras que David tenía la responsabilidad de proteger a toda una nación, pues el pastor tiene la función de proteger a la congregación. Y ciertamente que acá también vemos que delega funciones. Vemos como David ya contaba con un grupo selecto de valientes que se habían ganado el respeto del rey. Por eso estos hombres valientes son considerados como los principales, aquellos que tenían un cargo militar para dirigir a un grupo de soldados. Así también, el pastor titular no puede dirigir la iglesia solo. Tiene que contar con un grupo de personas, de hermanos en la fe, maduros en la fe, para que lo acompañen en llevar adelante a la iglesia, a la congregación. Si es una congregación grande, pues ciertamente ese pastor, el pastor titular, va a tener un grupo de pastores para que le apoyen en los diferentes ministerios. Pero cuando es una iglesia pequeña, pues está un solo pastor y tiene hermanos maduros en la fe para que se encarguen de los diferentes ministerios que cuenta la iglesia en ese momento. Entonces, el pastor delega funciones. David delega funciones a estos valientes, a estos hombres que habían sido seleccionados para seguir adelante. Así el pastor también tiene que pedir al Señor quiénes son los que le van a apoyar.
pedir la dirección del Señor para ver quiénes son aquellos que le van a apoyar en el cuerpo pastoral o hermanos en la fe para el ministerio. Entonces estamos viendo todavía acá cómo David tiene la función de proteger a toda una nación. El pastor tiene la función de proteger a la congregación al cual le ha delegado para que se responsabilice por ella. Acá también vemos que se necesita de hombres valientes y comprometidos. Y esto está dentro de los versículos del 10 al 12, ya lo hemos leído. Así como David contaba con 3 hombres valientes, que sus nombres eran Jasobeam, hijo de Jatmoni, Eleazar, hijo de Dodo, y Sama, que también era hijo de Age Aradita. Sama sí se encuentra en 2 Samuel 23:11, porque los dos nombres que estamos viendo, que hemos leído anteriormente, se encuentran tanto en 1 Crónicas, capítulo 11, como en 2 Samuel, capítulo 23. Solo que en 2 Samuel, capítulo 23, ya vemos el tercer nombre del tercer valiente, y es por eso que le he leído que se llama Sama. Pues bien, así entonces, estos hombres valientes, al recibir la orden, no daban marcha atrás ante lo encomendado por el rey David. La valentía es una cualidad que se aprende cuando se enfrenta ante situaciones que atentan contra, en este caso, que estaban atentando contra el rey David o que iban a atentar contra el rey de David o contra el pueblo de Dios. Entonces, muchas veces el cristiano lidia con personas que no son creyentes o que tienen otras confesiones de fe. Y es allí donde se ve que deben de presentar su defensa firmes en la fe sin titubear. Tú que me estás escuchando, mi hermano, mi hermana, tú cuando te encuentres en una situación difícil, pues tienes que presentar defensa de tu fe. Ciertamente que tiene que ser con la palabra. Así como estos hombres valientes estaban a disposición del rey, pues tú, como hijo o como hija de Dios, y si tienes un cargo eclesiástico, pues tienes que tener la defensa de tu fe ante ellos. Cuando se presente la situación, no estoy diciendo que tienes que buscar, sino cuando se presenten estas adversidades dentro del pueblo de Dios, ¿no? También son comprometidos. Estos valientes ciertamente estaban comprometidos con el rey David. Eran hombres decididos a combatir al enemigo del rey David y del pueblo de Dios. Sabemos que los filisteos constantemente estaban buscando pelear, así como otros pueblos que también querían derrotar al pueblo de Dios. Entonces, porque obedecen a la voz de su autoridad, a la voz del rey David, y no se esconden de los enemigos del pueblo de Dios, entonces ellos salen adelante. Están comprometidos, no retroceden, no claudican de su responsabilidad, que como valientes están adelante. Así también, todo cristiano está en el deber de estar comprometido en la obra del Señor. Ninguno de nosotros, mis hermanos, ninguno de nosotros puede estar sentado o debe estar sentado en las bancas o en la silla sin estar en algún ministerio. Todos tenemos que estar involucrados en un ministerio de la iglesia. Pues bien, estos valientes también tienen la característica de dirigir al ejército del rey David. Estos valientes salían al frente. Estos generales estaban al frente de la batalla. Tenían que dirigir al ejército para ganar la batalla. Ciertamente ellos tenían la estrategia, ponían la estrategia para ganar estas batallas, porque tiene bajo su responsabilidad a un grupo de personas que le están apoyando en la batalla, es decir, sus soldados. Y dentro del cuerpo de la iglesia hay una variedad de dones, mis hermanos, que el Espíritu de Dios nos ha dado. Esto es para el desarrollo de la iglesia. En 2 Corintios capítulo 2 vemos algunos de los dones. Y estos dones tienen que ser aplicados dentro de la iglesia.
para que la iglesia siga creciendo, se siga fortaleciendo, se siga desarrollando. Cada uno de nosotros tenemos al menos un don para que sea desarrollado para el beneficio de la iglesia. Ninguno de nosotros o ninguna congregación tiene hermanos que tienen un solo don. En una iglesia determinada, toda la congregación no pueden tener, o todos tienen el don de maestro, o todos son maestros, tienen el don de maestro. O en otra congregación, todos tienen el don de sanidad. Pues no, dentro de la iglesia, todos tenemos diversidad de dones. Un solo cuerpo, pero diversidad de dones. Es decir, ¿qué quiero decir con esto, mi hermano? Algunos hermanos tienen esa responsabilidad de dirigir un ministerio, porque tienen ese don de dirección, de administración de ese ministerio o de esa célula. Todos no van a tener eso de dirigir a una célula o a una congregación o a un ministerio. No, mis hermanos. Cada quien tiene un don y ese don lo tiene que desarrollar. Si está el ministerio de evangelismo, pues va a haber un hermano, entre todos que tienen el don de evangelismo, pues va a haber un hermano que está capacitado por el Señor para que dirija a todos los hermanos que tienen el don de evangelismo. No todos van a tener esa capacidad de dirigir. No digo que sea un imposible o que todos estamos llamados a dirigir. No, mis hermanos, no se equivoquen. El Señor en algunos les pone el don de evangelismo, pero también les pone el don de mayordomía, de administración, para que pueda dirigir a ese cuerpo de cristianos, el cual, como ejemplo, estoy poniendo el don de evangelismo. Entonces, estos valientes también eran ejemplos. Estos hombres valientes que le seguían a David, que tenían un cargo, porque así el rey David los había escogido, los había establecido, y David, como cabeza de todo su ejército, ellos demostraban valentía ante los enemigos de Dios y del pueblo de Israel. Ellos eran ejemplos de valentía. No claudicaban de su responsabilidad. No se echaban para atrás, no se escondían, o que veían al enemigo inmediatamente se escondían, o se iban, se corrían. No, ellos estaban al frente de batalla. David, iniciando su reinado, él estaba al frente de batalla. No estaba atrás. Estoy hablando al inicio de su imperio, al inicio de su gobierno. Él estaba siempre al frente de la batalla. Entonces, todo aquel que tiene un cargo eclesiástico debe preocuparse por el ministerio al cual tiene su cargo. Debe preocuparse por los hermanos del ministerio al cual tiene su responsabilidad, o de la célula, o en el caso del pastor, se preocupa por la congregación y se preocupa por su prójimo. Debe ser ejemplo de llevar con dignidad el nombre del Señor y no ser un temeroso ante las adversidades que se pueda presentar. Continuando, hermanos. Continuando, entonces, entramos a los versículos 13 y 14, que nos dice: Este estuvo con David en Pasdamín, estando allí junto en batalla los filisteos, y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos. Se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron, y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con grande victoria. Pues hay que reconocer, mis hermanos, toda victoria, como la enseñanza acá nos está diciendo en el texto bíblico, toda victoria que vemos que David ha tenido iniciando en su reinado, todo fue por el Señor. La victoria fue por el Señor, no por el ejército que tuvo David, ni por estos valientes. Es porque el Señor les dio la victoria a David y a su pueblo.
Entonces, en esta parte ya estamos viendo protegiendo al indefenso. Si en la primera parte era protegiendo a toda una nación, como sería a toda una congregación, donde el pastor protege a toda la congregación, pues ahora es protegiendo al indefenso. Acá está, están al lado del que gobierna. Ciertamente, estos valientes estaban al lado de David. Estos estaban allí para proteger al indiverso. Nunca abandonaron al rey David. Entonces, en muchas ocasiones vemos que el pastor se enfrenta con adversidades espirituales y necesita del apoyo de los pastores asistentes o hermanos encargados de los diferentes ministerios. Por eso en Hebreos 13 encontramos enseñanzas hacia nosotros, que me refiero de cómo la congregación también tiene la responsabilidad de orar por nosotros. Porque nosotros también, mis hermanos, como pastores, necesitamos el apoyo de ustedes. Necesitamos de su oración, de su preocupación. Así como nosotros oramos por ustedes, intercedemos por ustedes, les enseñamos la palabra, pues así también ustedes deben de orar por nosotros. Necesitamos de sus oraciones, mis hermanos. En esta parte, entonces, encontramos cómo estos valientes estaban siempre al lado de David. Así, los copastores o los pastores que apoyan al pastor o los hermanos mayores en la fe que tienen a cargo un ministerio, siempre deben estar al lado del pastor en la dirección de la iglesia para su crecimiento, para su desarrollo y para su protección. Otro aspecto que notamos acá es que están atentos ante una injusticia, así como hemos leído acá en estos versículos, ¿no? Así como estos valientes están atentos ante los enemigos, también están atentos en todo momento de esos agresores, de aquellos que procuran maltratar al indefenso. Porque acá nos dice en el versículo 13 que había allí una parcela de tierra llena de cebada y huyendo el pueblo delante de los filisteos. Como un ejército de los filisteos hizo ahuyentar a un grupo de trabajadores que tenían su cosecha. Los espantaron. Pues así, mis hermanos, el valiente, es decir, así como el rey está atento a todo, pues también los que le apoyan, en este caso los valientes le estaban apoyando a David, estaban atentos ante estas injusticias. Pues así también, así como el pastor está atento, pues también los pastores que le apoyan y los hermanos que están a cargo de algún ministerio también tienen que estar atentos ante una injusticia que puede estar ocurriendo con alguno de los hermanos en la fe. Y está la protección, el proteger al indefenso, es salir al frente. No debemos de callarnos. Ninguno de los valientes se quedaron con los brazos cruzados cuando vieron al indefenso. No, salieron al frente para pelear por ellos y para recobrar lo que ellos habían perdido a causa de los filisteos. Ahora, ellos, al haber ganado esa batalla, pues les hacen la devolución de sus tierras para que sigan trabajando y tengan el alimento y el sostén para su familia. Así también, mis hermanos, todos tienen que estar prestos para ayudar al indefenso. Y eso lo vemos quizás en los hermanos, aquellos hermanos que recién han tomado su decisión, aquellos que recién se han convertido en la palabra del Señor, aquellos que se arrepintieron de sus pecados, pues ellos están, digamos, tomando la leche espiritual y pueden estar escuchando cualquier cosa que les inquiete a su vida espiritual para que no crezcan en la fe. Y así, todos los hermanos maduros en la fe tienen que proteger a cada uno de ellos. Y eso lo vemos, ¿no? Eso lo vemos cuando vemos que ya una persona
que tomó su decisión, se arrepintió de su pecado, dio ese paso de fe importante para su vida, ese creyente nuevo que ha llegado a los pies del Señor, entonces empieza la labor del discipulado, de enseñarle la palabra, y viene lo que es la consejería, porque puede tener algún problema, que también viene de casa o de cualquier sitio, ¿no? Pues bien, tenemos que proteger a aquel convertido que recién ha tomado su decisión. Y como tercer punto, tenemos de lo que es protegiendo a sus servidores. Acuérdense, primero ha sido el rey y los valientes protegiendo a toda una nación. El pastor y sus colaboradores, pastores o hermanos en la fe mayores en la fe, pues ellos protejan la congregación. Segundo punto, vemos cómo tanto el rey como los valientes protegen al indefenso. Entonces, segundo punto, el pastor y los que le apoyan en el ministerio pastoral, pues también protegen a aquel hermano indefenso en la fe que recién ha tomado esa decisión, o que quizás es un hermano mayor en la fe, pero está pasando una situación difícil y necesita de la protección de todos ellos. Como tercer punto, ahora protegiendo a sus servidores. Versículos del 15 al 19. Y 3 de los 30 principales descendieron a la peña David, a la cueva de Adulám, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta? Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, y dijo: guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. Pues bien, acá es proteger a los servidores. David ahora protege a sus 3 valientes. Y acá el pastor protege a los que le apoyan en el ministerio pastoral y a aquellos hermanos que tienen una responsabilidad encargados de algún ministerio de la congregación. Vemos algunos aspectos de estos versículos. Están atentos ante la adversidad, están al pendiente del peligro cercano y apoyan al rey David para que no sea visto, porque lo bajan a David a una peña. Están protegiéndole al rey. Acá vemos esta primera parte cómo estos valientes protegen al rey. Entonces toda autoridad eclesiástica, entonces también en algún momento puede correr algún peligro. Y es preciso y necesario que los servidores, aquellos que le apoyan al pastor, así como aquellos hermanos en la fe, maduros en la fe, que tienen un ministerio, pues ellos también tienen que estar atentos y al cuidado del pastor. ¿Qué más encontramos acá? ¿Y por qué tienen que estar atentos ante las adversidades? Así como David tenía que estar siendo protegido por sus 3 valientes, pues así también todos tienen que estar atentos ante estas posturas antidoctrinales que escuchamos, mis hermanos. Hay posturas antidoctrinales por todos lados, posturas antiteológicas y filosofías que se están introduciendo en forma sutil en las congregaciones. Y a veces no se dan cuenta que cuando están hablando, uno a veces está diciendo amén, pero sin embargo están hablando herejías. Son falsos maestros. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos, por favor. Entonces, todas estas posturas antidoctrinales, antiteológicas y filosofías, todas ellas buscan distorsionar la palabra de Dios y alejar al cristiano del camino del Señor. También vemos en otro aspecto de aquí, de estos versículos que hemos leído, los valientes siempre están al servicio de su autoridad. Claro, los valientes estaban
siempre al servicio del rey David. Si el rey David mandaba una orden, pues ellos obedecían, no objetaban, no decían, pero Señor, estoy cansado, pero Señor, tengo que ver a mi familia, Señor, estoy muy ocupado. No, de ninguna manera. Obedecían al rey porque estaban en guerra, en lucha constante. Pues así, mis hermanos, así también el pastor está en lucha constante contra estas adversidades antagónicas que ya les he mencionado, posturas antidoctrinales, antiteológicas y filosofías. Pues bien, acá estos valientes siempre tienen que estar al servicio de la autoridad, al servicio del pastor. Si el pastor, mi hermano, te dice, hermano, hermana, tienes que seguir tal curso bíblico para que estés capacitada y así también tú puedas defenderte cuando te encuentres con estas adversidades, pues también es necesario que tú, mi hermano, mi hermana, te capacites en la palabra del Señor y puedas tú seguir adelante y no corras el riesgo de recibir estas falsas enseñanzas que muchas veces distorsionan la palabra del Señor. Por otro lado, ya en el versículo 19, lo voy a leer nuevamente, donde dice, guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de su vida le han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres valientes. Sí, estos tres valientes acataron la orden del rey y le trajeron agua para beber. Y entraron a Belén y ahí estaba una guarnición filistea. Habían corrido un riesgo de su vida. Si lo bebían, no era digno, porque no fue el rey quien fue adelante para recoger el agua, sino fueron sus valientes. Pero miren cómo estos tres valientes obedecieron la orden de su rey. No pusieron ningún pero. Pero vemos cómo implícitamente vemos cómo es una prueba de fidelidad de estos tres valientes a su rey, al rey David. Así también, mis hermanos, en muchas ocasiones, los que apoyan al pastor son probados por Dios para que demuestren su fidelidad al Señor, al Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y protejan también al pastor, el cual tiene una gran responsabilidad dentro de la iglesia. El pastor no envía a los que apoyan en su cuerpo pastoral para que busquen a los demonios, no, mis hermanos, nosotros no le vamos a enviar para que busquen a los demonios, o que se enfrenten a los brujos, o que se metan de repente en sitios donde hay bastante drogadicción, ¿no? Como a veces se conoce en los barracones del Callao, donde hay bastante drogadicción y bastante peligro. No, mis hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar también a aquellos hermanos que están trabajando con nosotros en el cuerpo pastoral y en los diferentes ministerios. Pues no se puede enviar así a la deriva sin ninguna guía, si no hay ninguna necesidad de enviarlos. No, esto será conforme el Señor lo amerite, pero no para procurar la muerte de aquellos que nos están apoyando en el ministerio pastoral de ninguna manera. Acuérdense, mis hermanos, y aquellos amigos que nos están viendo por el YouTube, el rey protege a una nación, el pastor protege a la congregación. Segundo punto, el rey y los valientes protegen al desvalido. Así, el pastor y los que le apoyan en el ministerio pastoral apoyan a aquel que ha tomado recién aquel que ha tomado recién su decisión por el Señor, le ayudan para seguir adelante en el camino de fe y no ser engañados por posturas antidoctrinales, antiteológicas y con filosofías que distorsionan la palabra del Señor. Y por otro lado, en tercer punto, así como los valientes protegen al rey y han protegido al desvalido, al pueblo de Dios, pues así también vemos
que los que apoyan al pastor también tienen que proteger al pastor, porque el pastor también se enfrenta con situaciones difíciles, pero también vemos por último cómo el rey David protege a sus valientes. Así el pastor, nosotros protegemos a los que nos apoyan en el ministerio pastoral y en los diferentes ministerios o hermanos en la fe que se desarrollan. Si tú no tienes una responsabilidad eclesiástica y tienes ese llamado, pues conversa con el pastor Jaime Samaniego. Él te va a dirigir, te va a ayudar, te va a apoyar y te va a poner en algún ministerio para que seas uno de esos valientes y protejas, estés al servicio del Señor, protejas a la congregación y también para que le apoyes al pastor en oración y en el ministerio pastoral. Si tú eres una persona que todavía no ha tomado la decisión de su fe, de la fe en el Señor, y ves de que necesitas la protección de Dios, pues toma tu decisión ahora. Te invito de que des ese paso de fe, que te arrepientes de tus pecados y puedas decir que Cristo es tu Señor y tu Salvador. Pero tienes que arrepentirte de tus pecados ante nuestro Señor Jesucristo. Esa es la decisión que debes hacer en este momento. Acompáñenme en una oración, por favor. Oh bendito Padre, gracias por este tiempo. Un tiempo precioso que nos has enseñado a preocuparnos por lo demás, a preocuparnos inclusive por aquellos indefensos, a preocuparnos por aquellos que nos apoyan en el ministerio pastoral. Pero también vemos, Señor, de que hay algunos que todavía no han dado ese paso de fe, todavía no se han arrepentido de sus pecados. Señor, ahí es donde tu Espíritu Santo ora, que toca los corazones y que puedan ante ti, allí que se arrodillen, que pidan en oración, que se arrepientan de sus pecados y que te pidan perdón. Y así ellos serán perdonados por ti y serán llamados hijos tuyos. Y el día que no estén aquí, pues irán ya a tu presencia, porque ya tienen la vida eterna en ti. Gracias, oh Santo Padre. Bendito seas por siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos y aquellos que nos han escuchado, ha sido un gusto compartirles la palabra una vez más aquí para ustedes, para la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de San Germán Condevilla. Dios los bendiga. Apláudele fuerte a Jesús, vamos. Vamos a adorarlo con todo nuestro ser. Nuestro Dios es fiel, amén. Aleluya. ¡Vamos! Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia
fiel y tu misericordia eterna. Por siempre, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres fiel. Hemos llegado al final de nuestro culto de oración, recibiendo una preciosa enseñanza y ejemplo. Hemos visto los soldados que, muy solícitos, con el deseo de agradar a su rey, incluso arriesgaron su vida. Como hijos de Dios, tenemos el gran mandamiento, el cual es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto exige un amor servicial y sacrificial. Pidamos a Dios en oración que nos ayude a cumplir este mandamiento. Padre Santo, Dios bendito, Señor de los cielos, tú eres nuestro Padre y hacia ti levantamos nuestros ojos. Tenemos, Señor, completa gratitud hacia ti, Señor, porque vemos tu amor y bendición en cada momento de nuestra vida. Oh Señor precioso, afianza, Señor, en nuestro corazón, Señor, afianza tu enseñanza. Haz sensible nuestro corazón, Padre Santo, para cumplir ese gran mandamiento, Padre Santo, de ser hijos bendecidos para bendecir, Señor, de llevar el mensaje de salvación y también de llevar, Señor, y expresar en forma activa y concreta ese amor a nuestro prójimo. Oh Señor precioso, a ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, queridos hermanos, y nos estamos viendo nuevamente en nuestro culto de adoración el domingo. Bendiciones. Que tú eres nuestro Dios, que nos levantas. Por eso levantamos a ti un clamor de guerra en las regiones espirituales y celestes. Aleluya.